Buenas noches, el tema a tratar es la reforma agraria. Los integrantes, quien le habla, Jacqueline Anastasio, Denise Aguto, Giovanna Palomino, Beatriz Peña y Alexander Pérez. Nos hemos basado en la controversia de si fue o no beneficiosa la reforma agraria en el ámbito político, económico y social. Es por eso que decimos que en el siglo XX el Perú vivió una fuerte desigualdad agraria. Los campesinos eran marginados y carecían de un acceso justo a las tierras. Frente a esta situación surgió la reforma agraria en 1969, liderada por el gobierno de Velasco Alvarado. En este contexto, Contreras y Cueto, en el 2013, señalan que esta reforma fue una de las más radicales de América Latina, debido a que se expropiaron grandes cantidades de tierras y fueron entregadas a las cooperativas campesinas. La meta inicial era eliminar el latifundismo y promover la equidad rural, pero su aplicación autoritaria causó efectos negativos duraderos. Además, Paredes, en el 2010, sostiene que la reforma agraria logró eliminar el sistema de haciendas y entregar las tierras a los campesinos, pero su enfoque centralista y sin participación campesina, sumado a la falta de recursos y de apoyo técnico, hicieron insostenibles en el tiempo a las cooperativas y provocó el colapso del agro. Frente a este contexto surge la siguiente interrogante: ¿fue realmente beneficiosa la reforma agraria en el aspecto político, económico y social? En cuanto a esta interrogante, podemos decir que aunque algunos ven la reforma agraria como un intento de justicia social, nosotros sostenemos que no fue beneficiosa debido a sus consecuencias negativas, las cuales explicaremos en los siguientes argumentos. Aspecto político. Desde el punto de vista político, esta postura no fue beneficiosa porque, aunque se intentó modificar la estructura del poder rural, no logró considerar una verdadera participación democrática, cuyo objetivo es redistribuir la propiedad de la tierra para transformar las relaciones sociales y económicas en el campo. En Perú fue una medida impuesta desde el punto de vista militar sin base en participación ciudadana. En primer lugar, aunque se eliminó el poder de los grandes terratenientes, el nuevo poder y control quedó centralizado desde el punto de vista del Estado. Como lo explican Bryan y Burga, el régimen de Velasco desplazó la representación democrática en representación al Estado. Esto reforzó un modelo centralista. En segundo lugar, si bien se reconocieron los derechos del campesinado, esto no solo significó un empoderamiento político real. Según Renique, por primera vez en la historia republicana, el campesinado fue considerado como sujeto de derecho, pero esto no fue más que una participación simbólica que práctica. Finalmente, Matos afirma que la reforma rompió con el dominio oligárquico, pero lo reemplazó con un control autoritario desde el punto de vista del Estado, lo que impidió una verdadera democratización en el campo. Por lo tanto, aunque se intentó una transformación política, la reforma agraria no fue beneficiosa desde este punto de vista. En el aspecto económico, Zapata sostiene que la reforma agraria, a pesar de su intención de redistribuir las tierras y mejorar la economía rural, tuvo consecuencias económicas negativas. En lugar de aumentar la producción agrícola, se generó una crisis económica. Esto se puede argumentar desde varios puntos de vista. En primer lugar, la falta de experiencia en gestión de las nuevas unidades productivas, la escasez de recursos, la falta de capacitación adecuada, conllevaron a una baja productividad. La colectivización de las tierras, lejos de fomentar la equidad, generaron una baja producción y una pérdida de la rentabilidad. En segundo lugar, el control de precios por parte del gobierno, en lugar de beneficiar al campesinado, perjudicó al campo. En tercer lugar, el modelo asociativo implementado por la reforma agraria fue rechazado por el campesinado, quien prefirió parcelar sus tierras, convirtiéndolas en pequeñas unidades productivas, lo que resultó en una pérdida de economía de escala. En cuarto lugar, lejos de mejorar la situación económica del campesinado, tal como se implementó, se extendió la pobreza rural en el sector agrario. Aspecto social. Aunque la reforma agraria en América Latina buscó reducir la desigualdad en la distribución de la tierra, desde el punto de vista social no fue realmente beneficioso, ya que no logra transformar estructuralmente las condiciones de vida de la población rural. La reforma agraria permitió que miles de campesinos e indígenas accedieran por primera vez a la propiedad de la tierra. Como señala Kay, el acceso a la tierra mejoró la alimentación y las condiciones materiales de muchas familias, además de brindarles mayor autonomía y dignidad. Este proceso fortaleció la organización rural, promoviendo sindicatos, campesinos y movimientos indígenas que demandaron mayor respeto a sus derechos y participación política. En México y Bolivia, sectores marginados lograron mayor integración política y social, aumentando la participación campesina. No obstante, estos avances enfrentaron importantes limitaciones. En muchos casos, las tierras entregadas eran
carecían de apoyo como asistencia técnica, crédito o infraestructura básica. Bueno, en conclusión, el periodo entre 1930 y 1990 estuvo marcado por un complejo entramado de las reformas, crisis y continuidades, como la reforma agraria, la industrialización o el retorno de la democracia. Muchas estructuras de poder, desigualdad y exclusiones se mantuvieron. Estos procesos explican en gran medida los retos que enfrenta el Perú contemporáneo: una economía dependiente, una política frágil y una sociedad todavía fracturada. Comprender este pasado es clave para construir un futuro más justo, inclusivo y democrático. Conclusión: el periodo 1930 hasta 1990 estuvo marcado por un complejo entramado de reformas, crisis y continuidades. Aunque se intentaron grandes transformaciones como la reforma agraria, la industrialización o el retorno a la democracia, muchas estructuras de poder, desigualdad y exclusión se mantuvieron. Estos procesos explican en gran medida los retos que enfrenta el Perú contemporáneo: una economía dependiente, una política frágil y una sociedad todavía fracturada. Es por ello que comprender este pasado es clave para construir un futuro más justo, inclusivo y también democrático.